A Emilio Serrano Jiménez, secretario general de esta organización Somos Más. Emilio, bienvenido. Buenas noches. Héctor Jiménez Landín, muy buena tarde. Muchas gracias por la invitación. Al contrario, gracias por estar con nosotros. Bien, el sentido de esta protesta. Es el sentir de la mayoría de la sociedad mexicana que están harta, fastidiada de los abusos que han cometido el gobierno en el que nos tiene prácticamente en la miseria una gran parte de la población de México. Efectivamente, ayer acudimos a la Suprema Corte de Justicia de la Nación por tercera ocasión para tratar de convencer a los ministros que se bajen el sueldo, porque esto no es de leyes, esto es de conciencia, es de justicia, es de dignidad. Ellos argumentan tres cosas que no estamos de acuerdo. Uno, que deben de ganar mucho para no caer en la corrupción. Lo que nosotros decimos, ese es un requisito para no caer en la corrupción. Entonces, ¿qué será de los demás servidores públicos? No es válida ese argumento. El otro, que es, deben de ganar bien porque deben de garantizar su situación física y de su familia, por seguridad de ellos y de su familia. La pregunta es, ¿los policías deben de ganar igual porque exponen su vida todos los días y en todo momento? Y ellos no traen autos blindados, ni traen escolta, y los ministros sí lo hacen. Y el otro argumento, que es un derecho adquirido. Inclusive la exministra Olga Sánchez Cordero. Sánchez Cordero dice que es un derecho adquirido porque se basa en la Constitución de 1857, que viene una influencia de Inglaterra, en el siglo XVII, pero le recordamos a la exministra que los ministros de la Corte de Inglaterra ganan menos que los ministros mexicanos. Los ministros de Inglaterra ganan como 157,000 euros al año y los ministros mexicanos ganan más de 4 millones de pesos al año. Estamos hablando de una diferencia de cerca de un millón de pesos. E inclusive ganan también más que los de Estados Unidos y otros países. En fin, yo creo que ante la desigualdad que hay en salarios en la economía mexicana, ellos deben de pensar que es injusto lo que ellos están ganando. Es injusto. Podríamos aceptar que haya un sueldo bastante considerable para ellos, que puede ser digno, 300,000 pesos mensuales, una vez que se ajuste el salario mínimo a 500 pesos diarios. Estamos hablando de 15,000 pesos mensuales como salario mínimo. Dígame. Y que los ministros, más bien el presidente de la Corte, igual que el presidente del Ejecutivo, los presidentes del Poder Legislativo, también ganaran 200 salarios mínimos. Estamos hablando de 300,000 pesos mensuales. Bien, esta propuesta o esta intención, pues también la ha hecho saber el presidente electo, ¿no? Del hecho de reducir los salarios altos y concretamente en campaña y antes de campaña, pues el propio López Obrador había mencionado el caso de los ministros. Aunque es una invitación porque el Ejecutivo Federal no tiene facultad de poner los sueldos a los otros poderes. Y esto, ahí voy, cuando se reúne el presidente electo junto con su próxima secretaria de Gobernación, bueno, pues pareciera que por cierto tiene una pensión de 551,000 pesos mensuales. De $500,000 de pesos. Sí. La próxima secretaria de Gobernación. Así es. ¿No iba a renunciar a esta? Dice que es irrenunciable la pensión, que ella no renuncia a su pensión, así es que aunque le paguen 50,000 pesos mensuales no le afecta. Muy bien, voy a esto. Pareciera que solamente se queda el presidente electo con la intención, el anuncio de los magistrados en donde habría una reducción importante en sus gastos, pero ya no se insiste en el hecho del sueldo, el salario como se lo menciona. Ellos aceptan bajar el gasto corriente en foros, que son muy importantes los foros, en exposiciones, en viáticos, en pasajes de avión. A ver si es cierto que también en el fondo revolvente, que no sabemos de cuánto sea, el vestuario, que se le pagan hasta la tintorería.
Es mucho, mucho lo que gasta la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Es el 8% del presupuesto del Poder Judicial. Para 11 ministros es mucho, es exagerado. Y si hacemos una encuesta, que ustedes pudieran hacer una encuesta a nivel nacional, podemos garantizar, sin temor a equivocarme, que más del 80% de la población de México está en contra de estos abusos de los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Totalmente. No está justificado. Pero también está el sueldo altísimo en los funcionarios del INE, en la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, en los tribunales. Los órganos autónomos son los que tienen sueldos por arriba del presidente de la República. Les recuerdo que en la 59 legislatura me tocó la suerte de presentar la iniciativa para crear la Ley Federal de los Salarios Máximos, que no se aprobó en mi propuesta, sino terminando esa legislatura, en el Senado la presentan y se aprueba. Porque debe haber un techo arriba, el tope, y también un piso. Y en medio de estos se pueden ajustar los salarios de acuerdo a las capacidades y a las responsabilidades que tenga cada quien. Entonces es lo que nosotros proponemos. Podemos poner en la mesa de discusión los 500 pesos diarios como salario mínimo. Vamos a ajustar. Y en base a ello, pues habrá, los secretarios de Estado pueden ganar 150 salarios mínimos, pueden ganar los directores generales 100 salarios mínimos, en fin. Pero yo creo que esa es la manera de reducir la brecha, el abismo que hay entre la clase pobre y los ricos, empleados, burócratas, más bien servidores públicos, que son de privilegios, tienen privilegios. Por último, Emilio, con la llegada de Andrés Manuel López Obrador a la presidencia, con esta política de austeridad, no significa que el Poder Judicial se sume a esto. Es decir, ni no la es Cámara de garantía. Diputados tampoco. Ni la Cámara de Diputados tampoco. Hay que legislar para ello. Hay que crear un tabulador de sueldos homologando la de los presidentes del Poder Legislativo, que son dos, Cámara de Diputados, Cámara de Senadores, del Poder Judicial, que es los ministros de la Corte, el presidente de la Corte, el presidente del Ejecutivo Federal. Si homologamos los sueldos, nadie podría, como dice la Constitución, nadie puede ganar arriba del sueldo del presidente de la República. Pero yo creo que aquí, más que nada, es de conciencia, de que el pueblo de México debemos de exigirle a los diputados, a los senadores, que se legisle en esta materia, que haya una ley efectiva, que aplicada para todos, sin pretexto, sin distinción, sin excusas, para que dentro de un tabulador se enmarquen todos, desde el salario mínimo, que es ridículo el que tiene México en comparación de Inglaterra, que estamos hablando de 1.300, 1.400 pesos diarios, cuando aquí no llega ni a 100 pesos diarios. De acuerdo. Emilio, muchas gracias. ¿Qué sigue, por último? Vamos a continuar con nuestra protesta, vamos a ir a la Cámara de Diputados a ver qué pasó con la iniciativa ciudadana que presentamos. ¿Una reunión con el presidente electo para que pues presione a sus legisladores, que serán mayoría no solamente en el Congreso de la Unión, sino está en sus en manos que distintas se haga, entidades? está en sus manos que se haga Una efectivo. reunión con él. Ya está abierto, ahí saben dónde está, se están recibiendo los documentos, solicitud de una entrevista, ¿no? ¿No se ha pensado? Si ustedes analizan mis discursos desde el 2000, es el mismo que pronuncia el presidente electo de México. Quiere decir que desde antes nosotros traemos este discurso, este planteamiento, estas propuestas para lograr una igualdad en el pueblo de México con sus funcionarios. Emilio Serrano, muchas gracias por estar con nosotros. Héctor, muchas gracias. Buenas noches. Buenas noches. Gracias.